Bon dia. Anirem a començar amb la sessió, la conferència titulada Evitar las incomodidades en el deporte, una reflexión sobre la normalización de los acosos sexuales. Antes de començar, he mencionat dos punts clau. L'alumnat de quart d'intervenció ja té oberta l'assistència, si la podeu marcar just ara, i així ja ens oblidem d'aquest element burocràtic, d'acord? I donarem pas a la conferència. Avui tenim com a convidada especial la doctora Marta Blanco García de la Universitat Europea de Madrid. Ella és doctora en Sociologia i Antropologia a la Universitat Complutense de Madrid. Passaré al castellà i així ja ens anirà entenent. Té un màster en Igualdad de Género en Ciencias Sociales, es especialista en sensibilización sobre violencia de género para entidades deportivas y otras entidades que solicitan sus formaciones. Es miembro del equipo de investigación de proyectos de investigación como los circuitos de la vergüenza, sociabilidad y vulnerabilidad de las relaciones de intimidad, o también otro proyecto titulado Mujeres y hombres en la industria cultural, entre muchos otros proyectos. También es autora de diferentes artículos científicos, así como autora de diferentes capítulos vinculados con la perspectiva de género y las violencias. Sin más, Marta, bienvenida. Es un placer para INEF Barcelona tenerte como invitada en esta conferencia y seguro que nuestro alumnado les será de gran utilidad ver estas incomodidades que se van produciendo en el deporte, que en ocasiones las hemos vivido, incluso las hacemos y no somos conscientes de lo que acarrea estos problemas. Así que bienvenida y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedrona. Gracias por la invitación y lo que siento es tener que hablaros estos próximos 45 minutos en castellano, pero intentaré mejorar para la próxima vez. Bueno, voy a estar medio de pie, medio sentada, ¿vale? Porque si no, las últimas filas no os veo nada. Bueno, evitar las incomodidades en el deporte. ¿Qué es lo que yo quería transmitiros hoy, ¿no? Como ha dicho Pedrona, desde diferentes proyectos, pero sobre todo desde la experiencia dentro del deporte, ¿no? Además de investigar, yo he jugado toda mi vida al baloncesto y ahora mismo soy árbitra de baloncesto. Y al final lo que me di cuenta cuando empezaba a investigar o cuando empezaba a estudiar era cómo efectivamente había violencias sexuales que podíamos, o dinámicas tóxicas también, que vivíamos en el deporte y a las que muchas veces no sabíamos ni siquiera poner nombre. Así que hoy hay una primera parte un poco, espero que más corta, en la que os voy a contar cómo hemos llegado a hablar de las incomodidades y qué es lo que entendemos como evitar estas incomodidades en el deporte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y por qué creo que son experiencias compartidas. Y después, a través de un medio análisis de un caso actual que seguro que todos conocéis, vamos a analizar cómo efectivamente estas violencias se hacen cotidianas, son compartidas, por supuesto, y efectivamente terminan en casos de violencias sexuales, ¿vale? Entonces, para empezar, ¿por qué estudiar las violencias sexuales y más en los equipos deportivos? Porque las investigaciones partían de estudiar los equipos deportivos, ya no solo el deporte. Ahora os contaré un poco más por qué, ¿vale? Vale, empezamos a ver que efectivamente, si recurrís a literatura científica de los últimos 20 años, lo que nos vamos a dar cuenta es que cada vez existe más urgencia en atender los abusos sexuales y los acosos sexuales en el deporte. Si os vais ya no solo dentro de la academia, sino en cualquier institución deportiva, nacional, internacional,
nos vamos a encontrar programas de prevención, de intervención contra las violencias sexuales, principalmente los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque están muy centrados en la infancia. Es como si dijésemos, se encuentra un hilo de, no sé, urgencia, moralidad, como queráis llamarlo, pero efectivamente se centra muchísimo en qué son los abusos sexuales en la infancia y por qué el deporte es uno de los contextos vulnerables. Así nos encontramos un montón de datos que efectivamente lo que revelan es que el deporte es uno de los contextos públicos donde más vulnerabilidad tenemos a sufrir abusos sexuales. En la infancia, más o menos los niños y las niñas pueden tener el mismo riesgo, digamos, pero según vamos avanzando en edades, somos las mujeres, las chicas, las que más vulnerabilidad tenemos a sufrir este tipo de violencias. Claro, ¿qué pasa? Cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud, todos estos programas y estas investigaciones que os digo desaparecen. De tal forma que nos encontramos muchos datos hasta la adolescencia, incluso pues eso, juventud, pero a partir de ahí desaparecen y ya hay muchísimos menos programas, hay muchísimas menos investigaciones, hay muchísima menos atención del tema. Y aquí fue donde empezamos a preguntarnos qué es lo que pasaba para que esto no se investigase cuando llegábamos a las edades jóvenes, adultas. Primero tiene que ver con algo muy importante que no vamos a poder analizar hoy, pero bueno, que tiene que ver con el consentimiento, cómo se trata el consentimiento y cómo media el consentimiento en estos equipos deportivos y en el deporte y por qué desaparece esta idea de lo que son los abusos y los acosos sexuales. Pero además nos empezamos a centrar en algunos casos actuales y os traigo aquí, por ejemplo, la que fue la denuncia de Sara de Yassi. No sé si la conocéis, ¿alguien os suena? ¿Alguien a lo mejor que sea más cercana al baloncesto? ¿No? Bueno, Sara de Yassi es una jugadora portuguesa que estuvo una temporada jugando en España, en concreto en Tenerife, y después de pasar por aquí publicó en el año 2020 una carta en la que denunciaba haber sufrido diferentes tipos de acosos por parte de su entrenador. A partir de aquí lo importante ya no era solo la denuncia, sino cómo se activa todo el entorno, ¿no? Al final lo que hacía Sara de Yassi era denunciar cosas que muchos hemos vivido en el deporte y hemos normalizado, pues gritos, insultos en algún momento dado, le preguntaba por su vida sexual, comentaba su físico, etc. Cuando ella denunció, una de las cosas que decía es que había muchísimas personas que habían presenciado esto y que incluso podían compartir sus experiencias. Y entonces aparecieron desde el propio club que defendía al entrenador, hasta las personas que decían haber sido testigos de esto, hasta otras compañeras que decían que, bueno, que eran cosas normales del deporte como forma de aumentar la competitividad, el rendimiento y que no se lo habían tomado como ningún tipo de acoso. A partir de aquí consideramos que era interesante empezar a estudiar estas dinámicas tóxicas en el deporte. ¿Por qué? Lo que nos queríamos centrar ya no era tanto en ese reconocimiento de los acosos sexuales y esas violencias de los acosos sexuales, sino qué sucede antes. Es decir, qué es lo que sucede, cómo se dan estas dinámicas tóxicas para que estemos viviendo situaciones de vulnerabilidad sin muchas veces ser capaces de reconocer que nos encontramos en ellas. Y así es como empiezan las primeras investigaciones. Aquí, como veis, nos planteábamos qué era lo que encontrábamos en los equipos deportivos para que hiciese importante estudiar esto. Primero, hablábamos de un ámbito masculinizado, que luego le vamos a dar una vuelta. ¿Por qué? Se habla de un ámbito masculinizado como esa mayor participación de hombres, pero también de la propia masculinización del entorno, ¿no? De la importancia de dar este rol masculino, sobre todo en ciertas posiciones de jerarquización, de poder. Y luego, hablar del contexto de liberación emocional. Esto lo digo un montón en clase, ¿no? Yo doy sociología del deporte,
Entonces, normalmente el alumnado que tengo está como estáis ahora mismo, sentadas, me están mirando, no estoy así subida, pero bueno, la disposición es más o menos la misma. Y muchas veces os pido que reflexionéis cómo socializamos ahora mismo, cómo estamos socializando, me estáis escuchando, me vais a escuchar durante 45 minutos, muchas veces a lo mejor pensando en cualquier otra cosa. ¿Y cómo socializáis cuando estáis en cualquier clase, en cualquier asignatura que implique movimiento, que implique deporte? ¿Cómo se comportan los cuerpos en un espacio y en otro? ¿Estáis sentados, no os estáis moviendo, prácticamente no os tenéis ni por qué tocar? Y en cambio, cuando estáis haciendo algún deporte, os estáis tocando, os estáis moviendo y al final la forma de socializar va siempre a través de la actividad de los cuerpos. Nos tocamos, nos abrazamos, nos empujamos, nos ayudamos a levantarnos. Necesitamos de la cooperación a través de los cuerpos. Y esto es muy importante cuando hablamos de cómo se construyen las afectividades, los vínculos a través del deporte. Además, eso nos llevaba a hablar de deportes de equipo que implicasen contacto en su práctica. Y elegimos el fútbol, el baloncesto y el rugby. El fútbol, por ser el deporte mayoritario en nuestro país. El baloncesto, porque era el deporte, o siempre ha sido el deporte, con más licencias de mujeres en nuestro país, aunque también cabía destacar que era el que más licencias femeninas había perdido en los últimos años. Y por último, el rugby como un deporte emergente y que además tenía un importante crecimiento en sus categorías femeninas en los últimos años. Estos tres deportes compartían una cosa, y es que necesitaban de ese contacto físico con el rival para llevarse a cabo, ¿no? No era, por ejemplo, el vóley, que no implica ningún tipo de contacto con el rival. Esto, además, nos llevaba a exaltar todavía más esa liberación emocional que os he comentado. Y entonces, en muchas de las entrevistas, porque fue a través de entrevistas, encontrábamos cómo los deportistas, las deportistas, entrenadores también, lo que destacaban era un equipo como segunda familia. Es decir, cómo encontramos en el equipo un respaldo que se identifica con una segunda familia. ¿Habéis hecho deportes de equipo? ¿Sí? ¿Manos arriba? Vale, sí, yo diría que la mayoría, un alto porcentaje. Bueno, claro, del equipo se espera esta segunda familia de una manera positiva, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Pues eso, que siempre haya un respaldo, que siempre haya un apoyo, que siempre digamos que las amistades son todavía más intensas. Pero también existen estas partes más negativas y que son las que no solemos verbalizar y que muchas veces no somos ni conscientes y que tienen que ver también con la autoridad y la jerarquización. En un equipo se da una división y un reparto de roles muy parecido en este aspecto. Pensadlo, existe la autoridad, esa autoridad que está en una figura de poder representada por el entrenador o la entrenadora. Después ya tendríamos diferentes roles, desde la capitanía hasta un poco preguntarnos qué lugar ocupo yo en el equipo, ¿no? Cómo al mismo tiempo que un equipo requiere de homogeneidad, al mismo tiempo, de manera natural, las personas humanas necesitamos reconocimiento. ¿En quién buscamos este reconocimiento? Al final acaba recayendo siempre en esa figura de autoridad. Y era una cosa bastante importante. ¿Por qué? Porque llevaba a esa idealización. Es decir, cuando yo necesito ser reconocida, pero al mismo tiempo mi equipo lo que necesita es que seamos todas iguales, cosas que se verbalizaban como no soportaría que nadie en mi equipo mandase o que ninguna compañera me dijese lo que tengo que hacer. ¿En quién voy a buscar que me reconozca? En un entrenador, en una entrenadora. ¿Por qué? Porque va a ser quien decida cuánto voy a jugar, cómo voy a jugar, en qué posición voy a jugar. Y esto al final lo que hace es idealizar el propio poder que tiene esta figura. Los resultados que encontramos los resumo muy rápido. Primero, destacamos, como entendía, el deporte como un vehículo socioeducativo. Es decir, lo que os he explicado al principio, cómo se utiliza el deporte para educar a lo largo de la vida, una serie de valores que además se encuentran exaltados. Como os he dicho al principio, ¿no?
cuando los cuerpos contactan a través del deporte, se considera que hay una exaltación de los valores que se aprenden a través de este. Y entonces pensad en cuando empezasteis a hacer deporte. ¿Qué deporte empezasteis a practicar y por qué? Normalmente, o porque se apuntaba alguna amiga, o porque mis padres me quisieron apuntar a X deporte, o en las actividades extraescolares. Siempre, al final, hay detrás una finalidad de los valores del deporte, que aprendí a través del deporte, o como veis aquí, aprender a vivir, ¿no?, a través del deporte, como una forma de vida. Luego le dimos una vuelta a lo que era la masculinización de este contexto deportivo y entramos en lo que denominé burbujas heteronormativas, pero que no fue un concepto que me inventé yo, quiero decir. Burbujas heteronormativas sí, pero partía de lo que ya había planteado antes Antonio Agustín García, que lo que hablaba era de los laboratorios de género. Al final, los laboratorios de género son la reivindicación de estudiar el género en el deporte a través de las cotidianidades, a través de hacer el género diario, es decir, no imponer una masculinización del deporte en el que sigamos comprando, para que me entendáis, esta idea de es un espacio para hombres, es un espacio reservado para hombres, porque realmente esto ya no es así, ¿no? Solo hay que ver este aula, cada vez somos más mujeres las que estamos en los espacios deportivos y cada vez son más las diversidades. Entonces, esto se nos queda un poco cojo, pero al mismo tiempo tampoco podemos desoír que existe una masculinización de los roles en el contexto deportivo. Y a partir de ahí, y de ese hacer género en las cotidianidades, desembocamos en las burbujas heteronormativas. ¿Qué son las burbujas heteronormativas? Entendíamos que había una construcción de dos espacios binarios todavía en el deporte, definidos por categorías masculinas y femeninas. Lo que se crea entonces son esos círculos de comodidad en los que puedo o no puedo entrar, ¿no? Y aquí os pongo dos ejemplos diferentes. ¿Por qué? Primero, el que os pongo de la jugadora de fútbol y que repetían muchas mujeres, que era eso de comprar la idea de, bueno, yo estoy aquí porque me han permitido estar aquí. Es decir, hay menos chicas, si fuera un chico a lo mejor no habría destacado, pero luego en las entrevistas nos encontrábamos jugadoras que al mismo tiempo que nos estaban diciendo esto, decían, hombre, es un poco injusto que en mi club las chicas estemos, pues imaginaos, en segunda división, los chicos están en lo que serían 2 por debajo y ellos tienen médico y fisioterapeuta y nosotras, para ver al médico y al fisio, tenemos que venir a sus entrenamientos, no tenemos, no viajan, nuestras condiciones de viaje son peores, cosas de este estilo. Pero esto se normalizaba y luego decía, yo les preguntaba, bueno, ¿y si hubiera sido un chico, qué habría pasado? Y no me hablaban de esto. Me decían, pues a lo mejor no habría destacado tanto, claro. ¿No? ¿Cómo compramos esa idea? Y luego, la segunda parte, la del jugador, que me parece muy interesante porque aquí empezamos a hablar de cómo se construyen las comodidades. Las comodidades al final se construyen a través de estas burbujas. ¿Por qué? Porque como veis, este jugador lo que dice es, bueno, es que cuando estamos todos chicos, cuando somos todos chicos, yo puedo decir ciertos comentarios sin ningún problema. Y cuando están las chicas me tengo que cortar porque no es lo mismo. Entonces, desgraciadamente ocurre esto, pero yo estoy más cómodo si ellas no están, ¿no? Esto es algo que no dijo ninguna chica y sin embargo varios chicos repitieron de diferentes formas y no porque se les preguntara sobre ello, ¿vale? Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque pensadlo. Pensad cuántas entrenadoras habéis tenido a lo largo de vuestra vida y pensad cuántos entrenadores habéis tenido. Sobre todo, como digo, cuando estábamos entrevistando a personas que hacían baloncesto, fútbol o rugby. Ninguna de las mujeres que fueron entrevistadas pensó que estuviese incómoda por la presencia de su entrenador. Y en cambio, los chicos, que a lo mejor alguno había tenido alguna preparadora física, alguna segunda entrenadora a lo largo de su vida, encontraba bastantes problemas en que fueran mujeres porque no podían decir los mismos comentarios, porque a lo mejor en el vestuario un entrenador podía entrar pero una entrenadora no, cosas de este estilo. Y que ya nos empezaban a hablar un poco de cómo efectivamente se hacía o se querían construir incómodos esos espacios para las mujeres.
Luego, esa especial sensibilidad que ya os he comentado al principio y que nos hablaba primero de estudiar los cuerpos deportivos, que es otra cosa en la que tampoco voy a poder entrar hoy, ¿no? Pero es una forma de entender esa antropología encarnada, ese cuerpo encarnado, que ya no solo utiliza el cuerpo, sino que media con el cuerpo de manera activa con su entorno. Es decir, nos comunicamos y nos socializamos a través de los cuerpos y es una forma de establecer estas afectividades en el deporte, que al final se acaban haciendo más intensas y a la vez se idealizan, ¿no? Como veis aquí esta jugadora de rugby que decía, no es que te pegues, pero es la sensación de que para conseguir los objetivos necesitas que el cuerpo de tus compañeras acompañe. Y esto es muy importante, ¿no? Cómo los cuerpos se unen y necesitan colaborar para conseguir los objetivos. Además, como otras personas hablaban de que sus mejores amigas o sus mejores amigos habían sido siempre compañeros de equipos. ¿Por qué? Porque efectivamente encontraban espacios en los que vivir más intensamente todos estos contactos. Y ya nos acercábamos a lo que eran estas dinámicas de acoso o dinámicas de vulnerabilidad, ¿vale? Bueno, lo que veíamos eran varias cosas. Primero, ya os he dicho que tenemos esta jerarquización, ¿vale? Y entonces os lo vuelvo a comparar. Al final era el rol de entrenador más bien es un rol de autoridad, es un rol que representa poder, ¿no? Y pensad cómo entendéis, por ejemplo en la universidad, cualquier persona que cumple estos roles de autoridad, como podría ser el profesorado o demás, y pensad cómo lo veis en vuestros equipos. Esto lo que demuestra es cómo se invisibilizan los límites, es decir, existe mayor contacto y no se sabe muy bien dónde se ponen los límites entre la relación entrenador-jugadora o entrenadora-jugador, como queréis que sea la combinación. Es decir, existe más contacto, hay dinámicas como por ejemplo que termine un entrenamiento, un partido y nos vayamos de cervezas, en rugby por ejemplo que existe el tercer tiempo y que no se pone ningún límite a cómo son los contactos, cuándo se producen estos contactos y de qué manera. Claro, muchas veces me preguntáis, vale, ¿y entonces qué hacemos? ¿O esto está mal? Yo no digo ni que esté mal ni que esté bien. Yo digo que lo que existe aquí es una difuminación de esos límites. Es decir, se pierden los límites entre los que pues existirían, ¿no?, estos contactos deportivos y extradeportivos. Y entonces aquí os ponía el ejemplo de una jugadora de rugby que efectivamente fue la única que habló, como veis, de las líneas rojas. Ella fue la que de hecho me dio la idea. Porque cualquier persona, pues yo le preguntaba que si era importante tener confianza, ¿no?, que si era importante tener relación con el entrenador, la entrenadora, y todo el mundo decía que sí. Algunas personas hablaban de amistad, es decir, no se veían los límites. Y esta fue la primera persona que dijo, sí que tiene que existir, pero con líneas rojas. Pero si os dais cuenta, en la segunda parte que yo le pregunto por los límites, en realidad lo que me viene a decir es que no sabe muy bien dónde están esos límites, porque claro, el entrenador tiene que venir al tercer tiempo, ¿cómo no va a venir el entrenador? Pero al mismo tiempo, cuando viene el entrenador tiene que saber que tiene una responsabilidad, ¿no?, que al final es una figura diferente. Al mismo tiempo, cuando le preguntaba a los entrenadores, ellos no entendían que la responsabilidad fuese suya en poner esos límites, sino entendían que eran más bien de las jugadoras. Al final lo que desembocaba es que estamos juntando en un contexto esta idealización del poder, esta jerarquización, esta masculinización del rol, y al mismo tiempo no sabemos muy bien dónde poner estos límites. Por supuesto, además, entramos en esas burbujas heteronormativas y esas dinámicas del amor romántico que también principalmente en lo que respecta a los equipos femeninos se veían muy marcadas por estos roles y reconocimientos del poder. El resultado al final era esto. Aparecían espacios de vulnerabilidad, incomodidades que muchas veces se mostraban entre risas, ¿no? Empezamos a tener principalmente jugadoras
que empiezan a reconocer incomodidades pero que no saben ponerle nombre. Es decir, se normalizan las incomodidades. Esto es lo que realmente es alarmante. Y entonces os pongo esta primera foto. ¿Sabéis quién es? ¿No? Bueno, es una de las gimnastas norteamericanas que denunció los famosos casos de abusos sexuales, acosos sexuales que se vivieron hace unos años. De hecho, ella fue la que impuso la primera denuncia y luego se sumaron más de 100 atletas. Me parece importante e interesante porque me acuerdo cuando estaba haciendo la investigación, a cada persona que yo le decía que estaba estudiando los acosos sexuales en el deporte, se acordaba de esto. Y me decía, qué horror, porque fíjate qué monstruo esta persona, ¿no? Cómo señalan o señalamos a aquel que lo ha hecho mal o que lo ha hecho muy mal, pero en realidad no identificaban lo que en realidad yo estaba investigando, que era, vale, este es un caso que efectivamente ya ha saltado a la luz. También, ojo, a quien le interese ver los documentales al respecto, os daréis cuenta de que saltó a la luz después de años y años de incomodidades a las que muchas atletas ni siquiera sabían poner nombre, ¿no? Y después ya todos esos silencios e incomodidades en los cuales se normalizaban estas situaciones, dinámicas tóxicas en las cuales, pues por ejemplo, una jugadora me está diciendo, yo tenía 15 años, tenía un entrenador de 18 o 19 que estaba tonteando con una amiga, bueno, era raro, pero era, ¿no? Ya está, y eso ya ha pasado y bueno, y esto se repetía una y otra vez. Todas habían vivido situaciones raras que no eran cómodas, pero que tampoco se sabía muy bien poner nombre. Y por supuesto, otra cosa que era curiosa es que todas tenían amigas o compañeras que habían vivido incomodidades. Sin embargo, los entrenadores, ninguno tenía compañeros, amigos que habían experimentado también incomodidades. Sin embargo, la mayoría de ellos o habían sido parejas de jugadoras o habían sido amigos de parejas de jugadoras, ¿no? Pero ellos no lo experimentaban desde la incomodidad, sino todo lo contrario, desde la normalidad. A lo que llegábamos entonces era a entender entonces cómo se llegaban a apoyar, ¿no? O a sustentar estas violencias sexuales. Primero, como hemos dicho, en los vehículos socioeducativos, la masculinización del deporte, la propia organización y la intensidad emocional. Esto nos lleva a unas dinámicas de vulnerabilidad. Estas dinámicas de vulnerabilidad son esos silencios, esa ausencia de límites, esas zonas grises en las que no nos movemos todavía en los acosos sexuales o en las violencias sexuales, pero ya empezamos a sentir incomodidades y a sentir que hay algo que no está del todo bien. Por eso, lo que nos interesaba era estudiar estas incomodidades. ¿Por qué estudiar las incomodidades? Fijaos, ahora que acabamos de pasar el 25 de noviembre y acabáis de escuchar un manifiesto, os animo también a quien le interese a que hagáis una pequeña recapitulación de las campañas contra la violencia de género que se han ido publicando los diferentes 25 de noviembre. Si nos vamos, no sé, a lo mejor se os pilla muy lejos, ¿os acordáis de aquella campaña que era sacarle tarjeta roja al maltratador? ¿Os acordáis? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues lo ponéis en YouTube, tal cual os va a salir. Bueno, estamos hablando de campañas de hace ya más de 10 años, ¿no? Estas campañas lo que decían era, tienes que señalar a la persona que lo está haciendo mal. Es decir, hay un maltratador que está haciendo las cosas mal y la sociedad tiene el papel de señalarla. Después evolucionamos, otra que hubo bastante característica, eran las que eran fotografías que se ponían en marquesinas, por ejemplo, en los autobuses, que eran con coronas de flores. Y entonces los mensajes eran, pues tus vecinos lamentan no haber dicho nada, o tu familia. Es decir, se empezaba a poner el foco en que era también la gente externa, en este caso, parte del entorno quien tenía que denunciar estas situaciones. Si os fijáis en los últimos 2-3 años, todas las campañas lo que hablan es de una violencia de género en los contextos públicos, es decir, de violencias machistas y violencias contra las mujeres. Y esto tiene que ver con esas incomodidades.
cuando se están denunciando las violencias de género desde el reconocimiento, ya nos estamos dando cuenta de una cosa. Hay algo que no estamos haciendo bien. Es decir, si van pasando los años y la situación no mejora, hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Vale? Quizás sea el reconocimiento. ¿Y si el problema es que no tenemos que señalar directamente a aquel que lo hace mal, sino empezar a preguntarnos cómo estamos experimentando día a día estas situaciones y qué nos está llevando a normalizar ciertas situaciones que son vulnerables, ¿no?, a llegar a estas violencias machistas, estas violencias contra las mujeres? Y entonces aparece lo que entendemos como las incomodidades. Y ahora lo que quería hacer era hablaros de qué significa habitar y vivir estas incomodidades en el deporte. Vamos bien de tiempo, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí o algo que...? ¿No? ¿Nada? Me vendría muy bien, la verdad, porque si no estoy todo el rato. Vale, bueno, pues ahora os voy a pedir que os coloquéis un poco en vuestras realidades, ¿vale? En vuestras experiencias, en vuestras trayectorias deportivas. ¿Qué significa habitar las incomodidades? Bueno, primero de todo, normalizar las situaciones de vulnerabilidad. Y aquí os dejo otra entrevista que tuvimos, ¿vale? Es muy larga, pero bueno, como veis, hay partes resaltadas en negrito, que es lo que me parece más importante. Primero, esta parte de también creo que tienes que tener una personalidad, o sea, que tienes que valer para eso, porque si no, no sé, habría comentarios que te molestarían. Esta entrenadora es una de las primeras entrenadoras de fútbol que empezó a formar parte de equipos profesionales masculinos, ¿vale? Entonces, bueno, le entrevistaba preguntándole cómo había vivido esto o cómo lo había experimentado. Como veis al principio, lo que nos está hablando es parte de las burbujas heteronormativas, es decir, para formar parte tienes que valer. Y solo puedes valer a través de, bueno, no nos da tiempo tampoco a verlo hoy, pero todo este juego de la sexualidad, ¿no?, y de cómo utilizaba su sexualidad para sentirse más parte del grupo. Pero después había una segunda parte, que es la que os he destacado, que me parecía bastante interesante, porque ella, en todo este discurso que está haciendo de tienes que valer para esto, claro, es que no todo el mundo vale, tienes que jugar o sentirte más parte de ellos a través de estos juegos de tu propia sexualidad, de repente dice, bueno, claro, nosotros viajábamos mucho, entonces, claro, si hubiesen querido, me cogen entre 5, me meten en una habitación y me hacen lo que les sale de las narices, ¿sabes? Que podría haber pasado, porque tal y como está la sociedad ahora mismo, y yo nunca he tenido ningún problema, ningún tipo de insinuación más allá de lo que es una broma, lo que es un tal, nada, absolutamente nada. Esto es una forma de normalizar esa vulnerabilidad. Primero, por la posibilidad que entiende que por estar entre un grupo de hombres y viajar podría haberse dado una situación de estas características. Segundo, porque en parte también se echa a ella misma la responsabilidad de, bueno, esto no ha pasado porque también yo valgo para estar aquí, ¿no? Yo valgo para relacionarme con ellos. Y por último, como además dice, y además yo nada, yo no he tenido ningún problema, es decir, esto es una cosa que a lo mejor le pasa a otras personas, porque la sociedad está muy mal, pero a mí no me ha pasado. Vamos a la siguiente, y en este caso os pongo un entrenador, ¿vale? Pues lo mismo, este entrenador, un entrenador de baloncesto, semiprofesional, ahora mismo profesional, ¿vale? Y bueno, después de varios discursos en los que me dice que él es feminista y que por eso está convencido en entrenar equipos femeninos y que es muy importante educar a la sociedad en el feminismo y demás, ya le voy preguntando y le digo, bueno, ¿tú has vivido alguna situación en la que hayas tenido una relación dentro del vestuario y demás? Y me dice que sí, que él ha tenido una jugadora que era su pareja. Y ya aquí se empieza a reír, que es muy gracioso, porque en una conversación de una hora y media,
no se ríen. O sea, pues estamos hablando un poco de por qué empezaste a hacer deporte, qué deporte practicaste, no sé, quién te ha apoyado más, qué habría pasado si hubieras sido una chica, por qué decidiste ser entrenador, cómo te identificas como entrenador, este tipo de cosas. Y de repente llegamos a esta parte de incomodidades y ya se empiezan a reír. Y entonces, bueno, dice que ella tenía pareja, el equipo le pidió para que les entrenase y él le dice, bueno, vale, yo ficho, pero a la mínima que tengamos me voy del equipo. No te voy a echar a ti y me voy yo. Que también ahí es un poco hijo de puta, porque si yo me voy del equipo, el resto se van a poner en contra de ella. Pero claro, era como yo no había estado en esa situación. Lo que yo no quería era perjudicar mi propia relación, pero era una forma de decir, no sé, que a lo mejor es ser un poco hijo de puta de ponerte contra las cuerdas, porque claro, ella no deja de pertenecer a un equipo. Bueno, aquí como veis, todo lo que queda de párrafo lo que está justificando es, bueno, las cosas estaban claras, pero estaban claras porque yo las dejo claras, ¿no? Yo dejo claro que a lo mejor soy un poco hijo de puta, pero si se tiene que ir alguien, me voy yo porque sí, porque lo he decidido yo. Él en ningún momento dice esto fue un consenso, llegamos al acuerdo o se lo planteamos al equipo. No, esto lo decido yo porque, entre otras cosas, yo soy esa figura de poder, ¿no? Y luego, bueno, a lo mejor cogía y tenía la confianza de echarle una bronca mayor que a otra, pero porque sabía que ese recibimiento de bronca no le iba a afectar a ella. Y claro, a lo mejor alguna jugadora para defenderla a ella me decía, a lo mejor le has pegado un grito de más, pero yo decía, no te preocupes que no. De hecho, ha pasado de alguna jugadora venir y decirle que le pregunte a ella, que ya verás que no. Iba ella y decía, sí, claro, como, ¿cuál era el problema? Ella no había percibido el grito como algo diferente a sus compañeras, sabía lo que había y punto. Bueno, pues aquí no voy a entrar a analizar más, ¿vale? Entonces, bueno, ahora os pregunto, ¿cómo habitáis, ¿no? ¿Cómo habitamos estas incomodidades en los espacios deportivos? Y os dejo simplemente un poco para que lo penséis. Si alguien lo quiere compartir, pero vamos, que no es necesario compartirlo. Vale, y después, ¿qué estrategias de adaptación inventamos cada día? Claro, si las incomodidades fuesen visibles, no las experimentaríamos. De hecho, pues yo empiezo a pensar en las incomodidades cuando llevo 12 años jugando al baloncesto en equipos federados y llevaba ya 2 o 3 siendo árbitra. Y es cuando me doy cuenta de que hay que empezar a hablar de las incomodidades. O sea, que fijaos toda la trayectoria que llevaba, ¿no? Entonces, este era el siguiente paso, ¿no? ¿Qué estrategias inventamos para adaptarnos a estas incomodidades y efectivamente que sigan en este hilo de normalización? Y ahora vamos a lo último. ¿Por qué existe una continuidad entre estas incomodidades y los acosos sexuales? Yo, como habéis visto, he hecho el camino inverso. En realidad, lo bueno ahora sería hacerlo desde las incomodidades a los acosos sexuales. Y entonces os voy a decir que repensemos un caso reciente, porque seguro que lo conocéis. ¿Y por qué me parece importantísimo? Probablemente estéis hartos de hablar o escuchar este tema. Pero me parece importante porque las veces que, desde que pasó esto en septiembre, me han preguntado, siempre he dicho lo mismo, y es, la gente, las personas que estamos y que estáis dentro del deporte, tenemos que ser quien empecemos a hablar y a investigar y a estudiar todo en torno a estos temas. ¿Por qué? Porque fijaos, no sé en vuestro caso si estáis más sensibilizados, menos sensibilizados, pero yo estaba un poco cansada, y con este tema lo vamos a hablar, de que vengan de fuera del deporte a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas o cómo tenemos que identificar estas incomodidades desde fuera del deporte, porque no lo saben. Si tú no has estado toda tu vida haciendo deporte, estando en un equipo, viviendo estas incomodidades, si no te has dado cuenta 15 años después de todas estas incomodidades normalizadas, no tienen que venir de fuera a decirte cómo no te has dado cuenta de esto.
No tenían que venir a decirle, en este caso a Jenny Hermoso, cómo tenía que reaccionar después de haber vivido lo que vivió. Y por eso me parece tan importante que seamos desde dentro quienes tomemos el papel activo de entender y darle una explicación a todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando. Porque si no es desde dentro del deporte, el movimiento ese acabó, va a tener un recorrido muy corto. Porque no lo entienden, no son capaces de verlo, no son capaces de entender ni de vivir de esa manera activa, ¿no? Y emocional, como os he dicho, a través del deporte. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve recorrido, ¿vale? Primero vamos a plantearnos cuál era la situación, ¿vale? Por lo que os digo, cuando pasa todo lo de Jenny Hermoso, y se empiezan durante unas semanas todo el mundo a hablar, y me preguntaban, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué crees que va a pasar? Queremos hacer un reportaje sobre las violencias sexuales, no sé qué. Yo al final decía lo mismo. ¿Cuál era la situación previa? Claro, de repente nos vemos en una final del Mundial y se nos ha olvidado todo lo que había antes. Es más, hasta el momento veíamos 4 personas, yo nunca he sido muy aficionada al fútbol, estos partidos, y de repente parece que está todo el mundo a tope con la selección. ¿Y cuál era la situación previa? Primero, las jugadoras venían denunciando desde hacía mucho tiempo la situación de discriminación que estaban viviendo. No se estaban respetando sus derechos como jugadoras, no se estaban respetando sus derechos como trabajadoras. Y venían años denunciando esta situación, hasta que desemboca en aquella firma del manifiesto en el que un número de jugadoras deciden que no quieren volver hasta que las cosas no cambien. Y sin contar las presiones que hubo por parte de Federación y diferentes clubes para que no todas ellas lo firmasen, porque en inicio era un acuerdo con el que estaban, si no todas, prácticamente todas de acuerdo. Se termina haciendo una convocatoria decidida, en este caso por Bilda y por Rubiales, en el cual se dice, si no queréis venir, no os preocupéis, nos vamos a llevar a otras. Luego nos acercamos a esos días previos a la final. Y estas son, la primera es una de las portadas que hubo cuando nos íbamos a jugar la final, ¿no? Es decir, los días anteriores, quienes vierais los medios de comunicación deportivos, todos ponían la cara de Bilda y todos estaban entrevistando a Bilda. Y Bilda lo que venía a decir es que cómo habían dudado de él, cómo habían dudado de su lealtad, lo que le había costado llegar hasta allí. En ninguna ocasión anterior con la selección de chicos había ocurrido esto. Nunca se había puesto la cara del seleccionador en una portada el día antes de disputar una final. Y sin embargo, todos los periódicos fueron a llamar a Bilda, ¿vale? Luego la retransmisión del beso no deseado. No he podido traer ninguna retransmisión y he traído esta imagen que me parecía bastante guay. Porque los medios de comunicación las han borrado de sus redes. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a decir, bueno, vaya momento de efusividad, bueno, vaya momento de emoción, vaya, pero ¿qué ha pasado? Todo el mundo lo normalizó. No hubo nadie que cuando se dio el beso dijese, espera, ¿qué acaba de pasar, no? La gente pues dijo eso, ¿no? Lo mismo que hemos estado hablando antes, qué emoción, qué efusividad, vaya, este tipo de cosas, ¿no? Después, las primeras reacciones de las jugadoras. Si le doy a... Vale. Iker y Sara. Segundo punto. Madre mía. Diga la historia. Cuando acabe de movida. Y aquí sabes que te vas a hacer la siguiente. La Moncloa. Wow. Campeón Nasco. Vale, ¿lo habéis visto?
Sí, ¿verdad? Bueno, evidentemente este fue uno de los vídeos que se hizo para atacar a las jugadoras, en el sentido de ni siquiera ellas lo habían visto mal hasta que no han venido de fuera a decirles que esto estaba mal. Y entonces es donde os lanzo lo primero que he dicho. Ya no es entrar en que evidentemente hay diferentes investigaciones que demuestran que después de haber sufrido una agresión de estas características, una persona no reacciona, no tiene por qué reaccionar en el primer momento. Es que además os lo vuelvo a rebotar, os vuelvo a rebotar estas incomodidades, que no vengan a decirnos desde fuera del deporte que es que esto, cómo hemos reaccionado así o cómo hemos hecho esto, no. Es que parte de esta reacción habla de las incomodidades. No sé si os dais cuenta, o sea, parte de esta reacción son personas que llevan lo mismo 10, 15, 20 años socializadas a través del deporte, normalizando estas incomodidades. De repente se da un beso no deseado ante un montón de cámaras. ¿Cómo me vas a pedir que reaccione? Si vamos a ir luego más adelante, pero si nunca me has dicho que puedo denunciar una situación de acoso, ¿cuántas veces en vuestros clubes os han dicho que tenéis un protocolo o de qué características? Entonces, no me digas que esto es culpa de que han venido de fuera a decirme lo que tengo que hacer, ¿no? Pero luego, por supuesto, me parece bastante importante entender esto, y es que es verdad que las primeras voces de alarma no vinieron de dentro del deporte, cosa que nuevamente nos habla de las incomodidades. Las primeras reacciones que se dieron, como veis en este caso en redes sociales y no solo, vinieron de fuera del deporte, que vinieron a decir ¿qué acaba de pasar aquí? Esto no es efusividad, esto no son emociones, esto no es alegría, esto acaba de ser una agresión sexual, ¿no? Y fueron efectivamente quienes primero empezaron a levantar la voz de alarma de aquí ha pasado algo. Luego los discursos de Rubiales. Os pongo los dos principales. Muy diferentes entre sí, lo cual también habla de esas incomodidades. Primero, el famoso vídeo que hace desde el aeropuerto. Quienes hayáis visto el vídeo, porque aquí no he traído el vídeo, lo que dice es: esto ha sido fruto de la efusividad del momento, éramos campeones del mundo, campeones porque siempre habla además en masculino, claro, de repente nos abrazamos y bueno, es que ninguna de las dos partes le dio ninguna importancia, porque pues eso, efusividad del momento. Y luego ya el segundo, el de no voy a dimitir, en el cual ha pasado un periodo de tiempo. Él, digamos que se ha rearmado, ha buscado sus apoyos nuevamente dentro del deporte y entonces ya pues viene todo el chaparrón, ¿no? que vino luego. Luego las reacciones que hubo dentro del fútbol a Rubiales. Nada, creo. Bueno, creo que queda bastante claro, ¿no? Si has visto la entrevista de ayer en Onda Cero, al final lo que únicamente defiendo es la presunción de inocencia, ¿no? En este país, que es un derecho constitucional de todas las personas y me rijo a eso, ¿no? Que al final no puedes victimizar o culpabilizar a nadie. Yo, la opinión que tengo de Rubiales, personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador, todo lo que nos ha podido ayudar, tema de campeonatos, de familias, de viajes, ha sido de nuevo excepcional. Y yo no soy quien como para limpiar, no limpiar, deshacer o hacer dentro de la federación. Yo hablo por la parte que me toca, por la parte de jugador y sí que no puedo ponerle ninguna pega. En ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie. Bueno, el de José Enrique, que viene a decir un poco lo mismo y luego los aplausos a Bilda, ¿vale? Es decir, algunas reacciones que hubo de apoyo a Rubiales dentro del deporte. Claro, primero se está hablando de presunción de inocencia ante un vídeo que han visto millones de personas a nivel nacional y a nivel internacional. Y luego,
pues lo mismo que decíamos con los aplausos, cómo al final el entorno es cómplice. Y esto es lo que al principio hemos visto un poco cuando os decía el caso de las gimnastas. Evidentemente, si existen las incomodidades es porque también existe una complicidad. Cuando hacíamos las diferentes investigaciones, otra de las cosas es que ya no solo estábamos hablando de incomodidades, es que muchas veces salían casos en los que de verdad existían situaciones de acoso sexual y sí que eran reconocidas por esos entrenadores, por los que eran parte protagonista y también por el entorno, pero nunca nadie habló de ninguna denuncia. Es decir, existe una complicidad. Por supuesto, si existe delante de las cámaras, imaginaos lo que ocurría después, ¿vale? Luego, bueno, las reacciones de denuncia que hubo, desde las jugadoras hasta los 2 jugadores españoles que se posicionaron en contra. Y entonces ya, como último, ¿no?, lo que nos preguntamos es, ¿habría pasado esto fuera del deporte? Es decir, ¿se habría dado una situación de estas características fuera del deporte? Os dejo que cada cual piense si sí o si no, pero lo que sí que está claro es lo que está pasando dentro del deporte. Las 3 cajas de arriba nos hablan de esas incomodidades, ¿vale? Y de cómo se dan estas incomodidades. Y las 2 cajas de abajo nos hablan de la urgencia que tenemos de atender a las violencias sexuales en los contextos deportivos. Primero, porque por increíble que parezca, estamos empezando a hablar de las incomodidades cuando en realidad en nuestro país todavía no contamos con cifras oficiales que hablen sobre las violencias sexuales. No sabemos ni si existen, no existen, cuántas denuncias ha habido. No lo sabemos, pero claro, también porque es bastante complicado saber si existen o no existen denuncias, si, como os he dicho, cuántas personas habéis recibido alguna vez un protocolo de vuestros clubes en los cuales sepáis qué tendríais que hacer si sufrís algún tipo de violencia en vuestro entorno deportivo, ¿no? Y luego, además, un poco lo que os iba diciendo al principio, no contamos con legislación específica del contexto deportivo. Es decir, el deporte necesita que se entiendan las violencias sexuales según las realidades del deporte, que no son las mismas que en la universidad, no son las mismas que en los centros escolares, no son las mismas que en los entornos laborales, ¿vale? Y tampoco la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el deporte? Principalmente que no hay una base, y esta base lleva a esa normalización de las violencias sexuales. Y aquí simplemente os quería traer un texto que me había parecido bastante interesante de cómo se analizaba el vídeo de disculpas, el primer vídeo que hubo de Rubiales, y por qué, o sea, pues como veis, ¿no?, todo lo que no está bien del deporte y culmina con esta agresión de Rubiales, ¿no? Aquí no se entendía porque lo veíamos como algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Y entonces, bueno, las investigaciones que ha habido al respecto, cómo asistimos a esta tolerancia en el deporte, a esta invisibilización de los límites, cómo existen principales factores de riesgo. Fijaos, los primeros factores de riesgo que se definieron sobre por qué el deporte era un entorno vulnerable datan del año 2008. Y los seguimos repitiendo una y otra y otra y otra vez. Y siguen sucediendo de la misma forma, ¿no? Necesitamos legislación específica, necesitamos recursos que aseguren que las federaciones y los clubes deportivos tienen los medios necesarios para hacer frente a este tipo de situaciones y, por supuesto, tenemos que estudiarlo, necesitamos cifras. Y, como os decía, bueno, de verdad este se acabó, será un antes y un después en el deporte. Y nada más, muchas gracias y espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias, Marta. En realidad nos has puesto sobre la mesa esas incomodidades que se han ido viviendo a lo largo del deporte y la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero he visto caras, mientras tú ibas presentando, se iban viendo caras de las diferentes alumnas
y las caras de los diferentes alumnos, y en algunos casos o en la mayoría no coincidían. Y a veces a lo mejor tenemos que reflexionar en decir, bueno, ¿cuál ha sido mi trayectoria o cuál ha sido mi papel para aceptar o activarme para decir, ja n'hi ha prou, ¿no? S'ha acabat. Entonces, un poco podríamos abrir ahora un turno de palabra, que me gustaría que el alumnado hoy presente pues hiciera alguna de las intervenciones sobre qué podemos hacer nosotros y nosotras como futuros y futuras graduadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que nos vamos a dedicar al ámbito deportivo y vamos a estar a cargo de niños, niñas, pero también de personas adultas, y vamos a ser compañeros o compañeras que van a realizar estas incomodidades, tal vez, ¿no? Què podríamos hacer? Algú vol fer alguna intervenció, pregunta, comentari? Tenim temps, perquè ho ha fet molt bé la Marta i anem sobre temps. Bueno, pues empiezo yo. ¿Sí? Marta, en la parte de... ¿Dónde lo tenía? Oye, que tengo ahí la pregunta, aquí la tengo. Nos has hablado de construir una efectividad, más que nos has comentado, has puesto en duda cómo construimos esos elementos de efectividad en el deporte. ¿Podrías indagar, podrías darnos alguna explicación más que nos dé esa parte efectiva que estamos realizando o estamos vivenciando en el deporte como vínculo a esas incomodidades? Parte efectiva como competitividad, por ejemplo, o cómo esa parte efectiva que nos realiza el entrenador o entrenadora se puede convertir en una incomodidad y que a lo mejor no somos conscientes de que estamos provocando esa incomodidad. Claro, es difícil porque más que una solución, lo que sí que encontrábamos dos elementos que eran bastante importantes en cómo se daban también estas relaciones, ¿no? Es decir, cuando veíamos el caso de Sara de Yassi, como habéis visto, había unos gritos, había unas situaciones que se normalizaban y muchas veces se normalizan por este rendimiento, esta necesidad de competición que al final parece que estamos más acostumbrados. Claro, aquí había dos diferencias. Primero, lo que entendimos, aunque todavía le tenemos que dar una vuelta, sobre lo que eran las rupturas identitarias en los entrenadores principalmente. Digo en los entrenadores porque solo nos lo encontramos en los casos de algunos entrenadores masculinos. Había una pregunta que les hacíamos al principio sin ninguna intención, tanto a deportistas como a entrenadores y entrenadoras, que era si se identificaban como tal. Mientras que todas las deportistas encontraron diferentes formas de identificarse, en el caso de algunos entrenadores había una ruptura entre lo que significaba ser entrenador y ser persona. Pero una ruptura que no solo hablaba del espacio, ¿no? Es decir, me podéis decir, bueno, yo soy entrenador, pero también soy persona o soy estudiante o trabajo de... Pero era una forma de entender diferentes valores, incluso en algunos casos diferente personalidad. Además encontramos que las personas que tenían estas rupturas identitarias tenían un liderazgo muy autoritario. Es decir, se les preguntaba después que cómo entendían el liderazgo del entrenador y eran personas que entendían que el liderazgo residía únicamente en su persona y que eso les llevaba a que tenían que ser, como os digo, muy autoritarios y a veces mencionaban emplear la voz por encima, ser muy... Entonces, claro, puede existir un canal que conecte, lo que pasa es que para eso ya necesitamos incluso psicólogos y todo, sí. Pero puede existir un canal entre yo sé que estoy ejerciendo
un papel de liderazgo muy fuerte, ¿no? Con muchos gritos, con muchas... Entonces eso me hace sentir cómodo dentro del campo, pero no me hace sentir cómodo fuera del campo porque no conecto igual, porque soy demasiado duro para ser amigo de mis deportistas. Y entonces es donde aparecía la ruptura. Y esto, al final, es una dinámica de vulnerabilidad. Y de control. Claro, y de control. Porque ahí en el documental del atleta precisamente se explica muy bien esa dinámica de controlo, autoridad máxima y luego cómo ese miedo se convierte en silencio por parte de las jugadoras, ¿no? Tenemos tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna. Perfecto. Has hablado del tema protocolos y que hay una diferencia entre líneas rojas, que es un poco un tema difuminado, ¿no? Entre niños, niñas, jóvenes y adultos o adultas. ¿Qué protocolos deberían haber? Y si esas líneas rojas tendrían que ser de percepción individual, de percepción colectiva, ¿cómo podríamos diferenciar eso y qué podemos hacer nosotros como INEFOS, INEFAS? Pues primero, en cuanto a los protocolos que tienen que existir en los clubes, está claro que tienen que ser protocolos de prevención del acoso sexual, el acoso por razón de sexo. Es decir, necesitamos tener recursos, ya no solo protocolos, recursos como puntos violetas en los clubes, en las federaciones, que la gente sepa dónde tiene que acudir. Lo que me he encontrado han sido casos de clubes que de repente te escriben de manera informal o por medio de conozco a esta persona y te dicen que han tenido un caso de acoso sexual. ¿Qué hacen? Claro, al final se queda todo en una resolución informal en la que las personas que están actuando no tienen ningún tipo de formación. Entonces tienen que existir protocolos, como en cualquier otro espacio público. Aquí, si tenéis que poner una denuncia, tenéis un protocolo para ponerlo, ¿no? Después, el tema de las líneas rojas y demás, claro, también habla un poco de la propia precarización del deporte. Siempre digo lo mismo. En espacios muy institucionalizados está claro dónde están las líneas rojas, ¿no? En la universidad está claro dónde están las líneas rojas porque están definidas por tu actividad profesional. Cuando yo tengo un club en el cual estoy pagando por transferencia bancaria a mis entrenadores, no hay ningún tipo de contrato ni acuerdo, evidentemente estos límites y estas formas de entender la profesión cambian. Entonces, ¿cómo se deberían de establecer estas líneas rojas? Creo que es complicado. Creo que es complicado, pero porque creo que tiene que nacer del consenso, sobre todo cuando estamos hablando de equipos adultos. ¿En qué sentido? Al final, las incomodidades se dan en el contexto deportivo en el que entendemos. Entonces, tal y como lo entendemos, quiero decir, ¿qué quiere esto decir? Que las incomodidades se construyen por las dos partes. Es decir, el que se difuminen los límites no es solo porque haya un grupo de personas con un poder que se lo salten, sino porque también hay otro grupo de personas que no establecen o que no saben tampoco dónde están esos límites. Entonces, es complicado porque muchas de las personas, por ejemplo, establecían que depende del nivel competitivo, ¿no? Una cosa es que yo venga aquí porque soy una jugadora profesional y otra cosa es que yo venga aquí porque me lo quiero pasar bien. Entonces, ¿dónde poner las líneas rojas? A mí me parece complicado, pero creo que como club, si ahora mismo tuviese que decidir, si fuese coordinadora, lo que haría sería formar a mis profesionales, tener un protocolo muy claro de hasta dónde sí y hasta dónde no, y poner una serie de líneas rojas que fueran, como os digo, consensuadas y compartidas y aceptadas finalmente por todas las personas que de una u otra forma van a formar parte de nuestro club. Gràcies, Marta, per esta explicació. Espero que t'hagi ajudat, Àxel, en aquest entendre una mica més què podem fer. Dir-vos que l'INEF de Barcelona té un protocol
existeix, està publicat a la pàgina web de l'INEF, a l'apartat de comissió, i el podeu trobar també en el Moodle, que hi ha una bola que posa Comissió d'Igualtat. D'aquí podeu entrar, consultar aquest protocol i saber on són aquests límits. I després jo també hi afegiria una altra cosa. Me paso al castellano. Luego añadiría otra cosa y es, nosotros, algunos y algunas de vosotras, os vais a dedicar a la docencia. Enseñar a poner límites propios, personales, también puede ser una parte de entender o de trabajar en la educación física. El deporte, la actividad física, nos ayuda a trabajar nuestros propios límites, pero también nos tiene que ayudar a poder poner límites a las otras personas. Y es un aprendizaje, no es, pues ponemos límites, porque si no, esa línea roja no sabemos dónde está. Y tampoco sabemos si está bien o está mal lo que nos está pasando, porque nadie nunca nos ha hablado de eso. Cuanto antes lo trabajemos, mucho mejor será para cambiar una sociedad con incomodidades constantes. Con esto agradecer a Marta su presencia hoy en el INEF de Barcelona. Sé que ha sido un viaje y será intenso porque ahora justo te vas a otra formación, a otra entidad. Agrair-vos a tothom que ha vingut a la conferència i espero que hagi estat d'utilitat. Fins una altra.